Reinaldo Paulino Chevalier, educador, poeta, narrador y ensayista. Nació en Puerto Plata, República Dominicana, en 1965. Se licenció en Letras y en Psicología en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde cursó una maestría en Literatura Hispanoamericana. Fue miembro del taller literario César Vallejo de la UAS. Fue director de la Escuela de Letras de esa casa de estudios. Ha publicado Las formas que retornan, La segunda señal, Ave de mal agüero y Ciudad de mis ruinas. Sus textos han sido incluidos en varias antologías, como Juego de imágenes Frank Martínez, La espiral sonora de Basilio Belliard, Poemas de último minuto de Mónica Volonteri y Vendimia Primera, colección de cuentos premiados del Banco Central. Y para nosotros en Mi Libro y Yo es un verdadero privilegio poder contar con figuras tan especiales y sobre todo tan importantes en el área de las letras como el señor Reinaldo Paulino Chevalier, popularmente conocido como Nan Chevalier. Bienvenido a Mi Libro y Yo, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias Lorena y gracias a todo tu equipo por la oportunidad de conversar sobre mis producciones. Así es, y nosotros nos sentimos muy halagados y complacidos de que usted haya aceptado nuestra invitación y que desde esta biblioteca de UNAPEC podamos conversar sobre su historia, porque leemos sus libros, vemos que tiene una diversidad de géneros literarios, pero nos gustaría iniciar con usted, sabiendo que este hombre que viene de Puerto Plata se ha radicado aquí en Santo Domingo y ha desarrollado este arte en las letras. ¿Cómo incursiona usted en el mundo de la literatura? Bueno, yo empiezo a escribir poesía en el bachillerato en Puerto Plata, pero no de una manera planificada, ¿no? Sino como casi siempre empezamos, de forma espontánea. Luego, cuando entre el deporte y los estudios decidí que no iba a seguir jugando béisbol ni practicando Jugaba boxeo. Béisbol antes de escribir. Cierto. Entonces vengo a la Universidad Autónoma de Santo Domingo y allí estudio literatura. Ajá. Después estudié psicología, pero como una forma de complemento, sobre todo para la creación de personajes. Y bueno, en esa universidad fui parte del taller César Vallejo de literatura durante mucho tiempo y establecí contacto con algunos de los autores dominicanos actuales más importantes, ¿no? Como José Mármol, Liño Chaín, Basilio Belliard. Sus influencias, podríamos decir, en parte. Son, digamos, algunos de ellos los que yo considero jóvenes maestros. Las influencias, no tanto. Mis influencias tienen que ver con otras lecturas, como el uruguayo Juan Carlos Sonetti, a quien yo le dediqué mi tesis de maestría, autores como García Márquez y en el ámbito de la literatura en otros idiomas, especialmente William Faulkner y los llamados poetas de la decadencia, los poetas como Charles Baudelaire, francés, y Arthur Rimbaud, también francés. Cuéntenos un poquito de eso que lo inspira a la hora de elegir un género literario. Sí, tiene que ver siempre con una época, ¿no? Se escribe en un estado de ánimo y lo que hace el autor generalmente es que aprovecha el estado de ánimo de ese momento de su vida y entonces traduce todas sus energías a un género específico. En mi caso, casi siempre estoy escribiendo dos al mismo tiempo. ¿Cómo va a ser? Sí. ¿Usted escribe dos obras a la vez? Generalmente estoy trabajando poesía, como es el caso en la actualidad, y narrativa o ensayo. En este caso, repito, un libro de poesía y también una nueva novela que está ya en un proceso bastante avanzado. Los textos de poesía son más bien de desamor y reflexiones existencialistas sobre la vida, sobre los sueños, mientras que en el campo de la narrativa me fascina mucho más el aspecto policial. He publicado dos novelas. De los crímenes y esas cosas. Sí, pero un tipo de novela policial en que el detective a menudo o el fiscal puede ser de más dudosa reputación que los delincuentes a los que él persigue. De todos modos, es como funciona casi siempre la realidad. Le iba a decir si usted se está llevando de archivos reales
para identificar esto ahora de sus géneros, de estos géneros que hemos mencionado. ¿Cuál le apasiona más a la hora de sentarse a escribir? Que diga, puede ser que esté haciendo dos, la novela y la poesía, pero sabemos que siempre hay una debilidad o un enfoque, una inclinación hacia uno de estos géneros. La narrativa, definitivamente, o sea, cuentos y novelas, porque fueron también mis primeras lecturas. En el bachillerato tuve la suerte de contar con dos profesores que escribían y pienso que me transmitieron esa pasión y leíamos ante todo narrativa más que poesía. De todos modos, la poesía está en mí. El género que menos trabajo de los tres es el ensayo. El ensayo. Porque el ensayo requiere otra disciplina y yo puedo escribir ensayo en mi casa, pero los demás no. Yo escribo en la calle, en el malecón generalmente yo escribo. O sea, perdón, su lugar para escribir es en la calle, se va a sentar al malecón. Frente al mar. Bueno, hay dos restaurantes específicos donde si tú vas a las 6 de la tarde en adelante, yo estoy durante los últimos casi 10 años permanentemente ahí, 4 o 5 días por la semana. Viendo el crepúsculo, tratando de inspirarse de esa zona. Sí, y entonces mis amigos, cuando van a pasar por allá, me llaman. Saben que usted está ahí. Saben, ellos le llaman mi oficina a uno de ellos. Y entonces nos vemos ahí, pero tiene que ser después que me llaman porque soy impredecible cuando estoy escribiendo y llega cualquier amigo y me lo interrumpe, ¿no? Claro. Me cambia mucho el carácter. Ajá. El ruido no me afecta, más bien me gusta. Y a veces el ruido, el ambiente de la calle también está en las novelas, como hacía un escritor cubano, Severo Sarduy, que estaba escribiendo una novela y de repente sonaba el teléfono y en su novela sonaba el teléfono de inmediato. Ah, pero mira qué interesante. Ahora, dentro de esto ya vemos una de sus inspiraciones, el mar. ¿Hay alguna inspiración humana dentro de sus escritos también? Por ejemplo, en la poesía, ¿hay algo que lo inspire una persona o algunas personas? Más que personas, situaciones. Por ejemplo, en poesía, en la actualidad, Espectros diurnos es un título no publicado, pero que ganó una mención hace unos años en Funglode. Y el tema fundamental es el odio que el amor genera. Porque, como decía Sartre, siempre elegimos lo peor, puesto que lo peor a menudo es lo mejor más un poco de tiempo. Como decía Émile Cioran, el amor es un pacto tácito entre dos desgraciados que deciden alabarse mutuamente. Y entonces ese tema está trabajado en Espectros diurnos, sobre todo en el poema Reina del Basural, que es uno de los pocos que les gusta a mis amigos. Es excepcional esa forma en la que usted plantea este tema y viendo esto también es interesante. Me gustaría saber cómo le gustaría a usted que el público que lo sigue, que la gente que lo lee, lo recuerde. Es un autor que entiende o entendió que el ser humano es capaz de todo, que somos ángeles y demonios, que no existe la bondad absoluta ni la maldad absoluta, que el más vil de los mortales es capaz de engendrar las más sanas pasiones, y en narrativa, en ese mismo sentido, con personajes ambiguos que fluctúan entre el bien y el mal, porque en verdad todos fluctuamos de ese modo. Las circunstancias son las que nos sitúan de uno o de otro lado, y los afectos, ¿no? Los amigos, pero como dice Joaquín Sabina, es mentira que sea un caballero cuando nadie me ve. Se dice que no se está leyendo, hay librerías cerrando, hay lugares que tal vez no tienen el mismo auge de público. ¿Qué opina usted con relación a esto y qué opinión le merece lo que pasa con el Ministerio de Cultura, por ejemplo, y el Estado Dominicano en la responsabilidad que les acata a ellos, que son ellos los que tienen que tomar las medidas? Yo no comparto plenamente la idea de que se esté leyendo menos. Lo que ocurre es que somos muchas más personas
en el país. Y entonces se nota, ante todo, que hay una gran población que no lee, pero hay muchas personas y los talleres de literatura dan fe y testimonio. Por ejemplo, cuando yo vine a estudiar a la universidad, solo existía el taller César Vallejo. En la actualidad hay más de 50 talleres de literatura. Una PEC cuenta con el Mariano Lebrón Sabiñón y ahí hay 22 jóvenes escritores, y que cada semana reportan, no como parte de una clase, sino lo que está leyendo cada quien, cada semana. Entonces, se lee mucho. Por supuesto, el público que no lee ocupa tanto espacio que entonces se nota mucho. Interviene en lo que tú planteas también el auge de la Internet. Lo que ha declinado un poco es el contacto con el libro físico, pero se continúa leyendo, de eso no hay duda. En el caso dominicano, lo que sí tristemente ha sucedido es un paso a una literatura light avasallante, y ese paso inició en los años 80 con autores tan tristemente célebres como Paulo Coelho y Cuauhtémoc Sánchez. Libros, una literatura light, que lo que significa es que no hay ningún esfuerzo de parte del lector para poder entender lo que está sucediendo, y los finales son totalmente predecibles. Esto no significa que yo no respete a esos autores, porque ellos están definidos en lo que quieren transmitir. Hablamos de autores que son más comerciales, porque ese es el punto de ellos, son más comerciales, van a un mercado para vender libros. Sí, de manera que el daño propiamente dicho no lo realizan ellos, sino los profesores y las instituciones que seleccionan en las clases de literatura autores que no tienen absolutamente ningún interés por la obra de arte como tal, sino simplemente por el negocio. En cuanto al Ministerio de Cultura, mi visión es muy buena. Yo pienso, tengo muy buenas relaciones con muchos de los funcionarios que son autores, como Pedro Antonio Valdés, un gran autor y gran funcionario, Valentín Amaro, Eulogio Javier. Pienso que hay un apoyo. Próximamente se va a realizar el Festival de Poesía en la Montaña, que se hace todos los años en Jarabacoa, y tengo entendido que este año habrá de nuevo un gran aporte del Ministerio de Cultura a ese evento tan importante. Que esta sí es la última, el domador de fieras. Usted me había dicho que era como un accidente. Cuénteme cuál fue ese accidente que ganó este premio del Ministerio de Cultura. Yo no había trabajado minificción, y entonces tengo unos amigos que pasaban por mi oficina en el malecón. Yo subrayé varios que me gustaron, para que sepa. Qué bueno. Entonces siempre estaban hablando Basilio Beliar, Pedro Paulino, y me leían textos. Y yo en silencio, como siempre suelo trabajar, dije, bueno, tengo algunas ideas hace mucho tiempo. Aparté la novela que estaba trabajando en ese momento y dediqué unos 4 o 5 meses a escribir, luego a hacer la selección, y finalmente lo envié a concurso y ganó, ¿no? De verdad, señor Nan, que para nosotros es un orgullo saber que hay figuras como usted en nuestro país que cada día se reinventan, que se están desarrollando y que siguen dando, porque usted no está cerrado escribiendo, está enseñándole a los demás, a los jóvenes que lo siguen, a hacer como este puente, este hilo para seguir cosechando grandes frutos. Y nosotros tenemos que despedir la entrevista porque lamentablemente el tiempo se nos agota, pero no nos podemos ir sin que usted nos relate una estrofa o algún pedacito de uno de sus poemas. ¿Qué le parece? Bueno, me parece muy bien. De espectros diurnos para tu público y mis amigos, escritores, el poema que inicia el libro, que se llama Reina del Basural. Nuestro amor fue un sepulcro de lodo envenenado, nuestros corazones, antorcha que la lluvia no ha olvidado destrozar. Hoy te reinvento como se recuerda un cisne hundido en un estanque de cuervos, una reina que corriese por el basural descarriado con el pelo al viento. Hechos el uno contra el otro,
No esperabas sino la serpiente que emerge del desamparo. Aún así, la vida nos reservaba una felicidad mayor que la impiedad. Me enamoraste para destruir cualquier posibilidad de retorno, porque de mí esperabas una porción de odio correspondido. Aún así, sobre el amor triunfamos. Un día me largué para no retornar jamás, pero arribé a la estación de espantos que es el reencuentro y reías con el rencor acumulado de tus antiguos amantes. Allí supe a dónde se dirige el olvido y entre espinas entendí que sobre el amor triunfamos. Mi reina del basural, amada enlodada de besos enloquecidos por la explosión de luz, acosada por el canto bestial de mis cuervos, espérame donde nadie nos importune, en el fondo de un mar obcecado por las dunas silvestres, donde las flores artificiales desfallezcan, corazón apagado bajo el manto de una lluvia de estiércol. Dios, espectacular. Todo el equipo de producción se ha quedado anonadado. Yo creo que igual que yo. Nan, éxito. De verdad, qué placer, qué privilegio. De verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado en este momentito aquí en Mi Libro y Yo. Ustedes no se muevan. Seguimos con mucho contenido más en esta biblioteca de UNAPEC, conociendo de todo y analizando muchos detalles. No se muevan. Gracias por continuar con nosotros en Mi Libro y Yo. Y como les decíamos, y después de ver esta historia interesante de este lugar que nos ha abierto las puertas el día de hoy, la biblioteca de la Universidad de APEC, y hoy aquí estamos en la oficina de la directora, la señora Giovanna Riggio, que muy amablemente ha estado acompañándonos en este recorrido y a la que le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Muchas gracias, bienvenidos ustedes a el centro, al corazón de la Universidad APEC, que es la biblioteca. Así es, y mire, señora Giovanna, lo primero que nos gustaría saber es cómo funciona esta biblioteca. Aparte de que los jóvenes vienen aquí a solicitar los libros, ¿cuál es la mecánica de trabajo diaria de aquí? La misión de toda biblioteca universitaria es ofrecer servicios de lunes a domingo a los estudiantes para apoyar todas las necesidades de información, tanto para el proceso de enseñanza-aprendizaje como para la investigación. Esta biblioteca está abierta de lunes a domingo y da servicios no solamente presenciales, sino también a través de la plataforma virtual. Así es, ¿cómo se maneja lo de la plataforma virtual? ¿Hay alguna clave? ¿Tiene que tener algún acceso el joven? Mira, somos una biblioteca híbrida y me parece que vamos a seguir siéndolo por mucho tiempo. La biblioteca de la Universidad APEC es pionera en el desarrollo de una colección de recursos de información en formato digital para ir acompañando los cambios en el uso de la información que tienen los estudiantes hoy en día. Tenemos ya muchos años desarrollando esta colección de libros, revistas académicas en formato digital, de manera que los servicios también se puedan ofrecer de manera remota. Los usuarios simplemente se autentican como miembros de esta comunidad académica y tienen acceso a muchos recursos las 24 horas del día, los 365 días del año e incluso acceso multiusuario. Ah, pero qué interesante. Eso es bueno ver. Los jóvenes cuando vienen aquí tienen la facilidad de llevarse el libro a casa, si son de la universidad, ¿cómo se maneja esto? Sí, lógico, el estudiante de UNAPEC y el profesor de UNAPEC tienen derecho de tomar una cantidad determinada de libros y llevárselos a domicilio. También tenemos el préstamo en sala, la consulta en sala. Pero lo bueno que tiene el formato digital es que todo este modelo de préstamo tradicional pues se rompe, ¿no? Entonces claro, tenemos acceso multiusuario concurrente. Dentro de la biblioteca sabemos que hay un grupo de jóvenes que son de aquí, pero gente de fuera puede tener acceso a la biblioteca de UNAPEC. Sí, por supuesto. Las bibliotecas universitarias
Hemos sido un modelo en el país para el desarrollo de las bibliotecas de otras tipologías, bibliotecas públicas, y tenemos el compromiso y la misión social de abrir nuestros servicios al público. Por supuesto, nuestra misión esencial es satisfacer las necesidades de los estudiantes y de los profesores de la Universidad APEC. En ciertos horarios y con ciertas limitaciones ofrecemos también servicios al público en general. Está la sala de lectura general, está la sala de referencia donde están los diccionarios, está el área de hemeroteca donde están las publicaciones periódicas. Igual, también tenemos toda esa clasificación de las tipologías documentales, también la puedes encontrar en el portal virtual. Son como dos bibliotecas, claro, ¿no? En la biblioteca presencial y en la biblioteca virtual. Son las áreas, está el área de consulta del catálogo, que es el primer lugar que se consulta cuando el usuario visita la biblioteca. Y ahí tenemos unas salas de estudios grupales que son muy demandadas por los usuarios actualmente, porque los estudiantes estudian en grupo. Sí. Ahora es el estudio colaborativo y cooperativo. No era como cuando nosotros estudiábamos en la universidad, por lo menos cuando yo estudiaba en la universidad, que el estudiante se sentaba solito a estudiar. En la biblioteca. No, ahora estudiando es hablando, préstame esto y ponen la laptop. Es decir, que esas salas son muy demandadas por los estudiantes. ¿Cuáles son las actividades que ustedes destacan o desarrollan dentro de esta universidad y la biblioteca? Sí, la biblioteca siempre está apoyando las actividades académicas de los otros departamentos de la universidad. Por ejemplo, el Departamento de Ciencias Sociales celebra la Semana del Medio Ambiente y la biblioteca apoya con exhibiciones bibliográficas, trasladando ya sea los libros o materiales, recursos bibliográficos de la biblioteca a un salón de exhibición multiuso de la universidad, o bien atrayendo los estudiantes a las salas de exhibiciones dentro de la biblioteca. Perfecto. Sí nos gustaría que usted repitiera los horarios que está disponible la biblioteca para el público que quisiera venir a investigar cualquier tema académico dentro de la misma. La biblioteca de la Universidad APEC está abierta de lunes a domingo, de lunes a viernes de 8 a 10 de la noche, los sábados hasta las 5 de la tarde y los domingos hasta la 1 de la tarde. Pues muchísimas gracias. Nosotros estamos complacidísimos de poder compartir con ustedes y agradecerles muy especialmente el trato que nos han brindado, que nos han permitido pasearnos por aquí, conocer sus instalaciones que están muy bellas y sobre todo muy bien cuidadas. Así que felicitaciones de parte nuestra. Nosotros ahora vamos a una breve pausa comercial. Antes queremos dejarlos con una biografía de un escritor dominicano, otro de los que también nos ha llenado de orgullo y tiene una hija que está inmiscuida en la política. Ustedes conocen a Peggy Cabral, pues conocerán también ahora un poquito más de Manuel del Cabral, su padre. Vamos a ver esto en Mi Libro y Yo y regresamos con más. Manuel Antonio Cabral Tavares nació el 7 de marzo de 1907, conocido como Manuel del Cabral. Fue un escritor dominicano. En 1992 recibió el Premio Nacional de Literatura de República Dominicana. Del Cabral es padre de Peggy Cabral, quien fue la segunda esposa del líder político José Francisco Peña Gómez. De muy joven comenzó su trabajo diplomático en la de su país en Nueva York. Desempeñó el mismo papel en Colombia, Perú, Panamá, Chile y Argentina. Abordó en su poesía una temática pluralística, pues toca tanto el tema político como el amoroso, el social, el cultural e incluso el metafísico. El tema del negro o mulato en las Antillas es el tema recurrente por antonomasia, equiparándose a Nicolás Guillén y a Luis Pérez Matos. Sus obras poéticas más destacadas son Trópico Negro, 1942, Compadre Mon, 1943, Los Huéspedes Secretos, 1950, La Isla Ofendida, 1965 y El Sexo No Solitario, 1970. También fue dramaturgo y narrador, pues escribió una novela y varios cuentos, pero hoy se le reconoce sobre todo por su poesía. Recibió varios reconocimientos, entre los que se destaca el Premio Nacional de Literatura otorgado en 1992. Manuel del Cabral falleció recientemente en Santo Domingo el 14 de mayo de 1999.
Gracias por seguir con nosotros en Mi Libro y Yo. Y ya en la parte casi final de este espacio, queremos invitarlos como cada semana a disfrutar de lo que nos recomiendan nuestras figuras, personas que dedican unos minutos a este espacio para recomendarnos a nosotros y a ustedes los libros que han transformado sus vidas. Así que vamos a ver quiénes son las elegidas de esta semana y cuáles son esas obras que nos recomiendan. En estos momentos estoy leyendo unos 4 libros de manera simultánea. Estoy leyendo La Maestría de Robert Greene, que es un libro que te da las pautas para cómo manejarte y cómo adquirir la inteligencia social, es decir, cómo relacionarte con los demás, cómo entender la naturaleza humana. En estos momentos estoy leyendo 2 libros. Uno que es de mi disciplina, yo soy socióloga y hago análisis político, entonces en ese campo estoy ahora mismo leyendo un libro que se titula El concepto de lo político en la sociedad global. Desde temprana edad comencé a leer y dentro de mis autores favoritos estaba José Ingenieros, un gran filósofo latinoamericano de origen argentino, y me marcaron 2 libros que leí de José Ingeniero siendo apenas un adolescente, que fueron Las fuerzas morales y El hombre mediocre. Me marcaron en el sentido de darme una visión, sobre todo ética, de nuestra comparecencia en la vida y sobre todo de nuestro ejercicio como ciudadano, en ese momento como estudiante, luego como profesional y también luego como funcionario público. Cuando yo estudiaba en la universidad, que comencé a leer la literatura del boom latinoamericano, pienso que el librito, porque es un libro relativamente corto, que más me impactó, me llamó la atención fue El coronel no tiene quien le escriba. Entonces recuerdo mucho ese libro porque me motivó a seguir leyendo la literatura latinoamericana. Les recomiendo leer La Maestría de Robert Greene. ¿Por qué? Porque estoy seguro que tendrá lecciones que le enseñarán sobre todo a cómo manejarse en la vida, cómo adquirir un asunto que es fundamental para cualquier ser humano en lo que tiene que ver con la consecución de su éxito, que es cómo manejar la inteligencia social, es decir, el relacionamiento con los demás individuos que les rodean y por consiguiente con todas las personas de sus círculos y las personas que no son de su círculo vital. Yo en general no recomiendo un libro en específico, porque yo pienso que leer es algo que debe salir del interés de cada quien. Si yo le digo a una persona que no está interesada, por ejemplo, en sociología, que lea tal libro, ese libro no le va a significar nada. La lectura te abre nuevas perspectivas en la vida. La lectura te abre el conocimiento, te desarrolla el pensamiento y sobre todo la articulación de ideas y además te ayuda en la creación del ser humano. A veces una persona puede ser lectora de periódicos y eso de ahí puede derivar muchos beneficios que se obtienen a través de la lectura, porque a través de la lectura también se aprende a escribir, también se aprende a pensar, también se aprende a apreciar el mundo. Entonces eso puede venir desde diferentes obras y cada quien debe identificar qué le gusta y a partir de ahí entonces escoger sus lecturas. Me identifico con el libro La composición social dominicana de uno de los escritores universales y sobre todo dominicano más grande de todos los tiempos, que es el profesor Juan Bosch.
Excelente, de verdad, las recomendaciones de nuestras figuras y agradecemos ese apoyo que nos brindan cada vez que nos abren las puertas de sus oficinas o de sus casas para dejarnos conocer un poquito más de las cosas que han transformado cada una de estas personas. Y ahora queremos invitarlos a ustedes a conocer un pedacito de la película, la adaptación al cine de la obra del día, la que hemos tratado el día de hoy, del escritor mexicano Mariano Azuela, con Los de Abajo. En 1940, Chano Urueta, un director, recopiló toda la historia de Demetrio Macías y los revolucionarios y la adaptó en un guión para llevarla al cine. En 1940 se estrenó y nosotros ahora les presentamos aquí en Mi Libro y Yo parte de esas escenas. Mírenlos, qué bonitos. Anden, muchachos, vamos a jugar con ellos. Mal agüero. Y con esta parte de la historia de Los de Abajo, esta adaptación al cine de 1940 de Chano Urueta, les dejamos invitándolos a ustedes a buscar esta obra, sea la película o la obra literaria, a que la lean y que la conozcan y que sepan las características importantes que tenía este escritor mexicano Mariano Azuela. Así nos despedimos por el día de hoy de todos ustedes, agradeciéndoles su fiel sintonía y esperando contar con la misma la semana próxima aquí en Mi Libro y Yo. Soy Loreni Solano, este equipo de producción y una servidora se despiden hasta la semana siguiente.